Poder Popular, Comuna y Socialismo Bolivariano. Diplomado en Gestión Comunal, Segunda Cohorte 2023. Bienvenidos a la Universidad Bolivariana de las Comunas. Continuamos en estos procesos de diálogo, de reflexión, de educación, de compartir de saberes y vamos a estar conversando un poco sobre la triada epistemológica de la Universidad Bolivariana de las Comunas, sobre la base de las categorías fuentes: poder popular, comuna, socialismo bolivariano. Hoy nos acompaña el profesor José Miguel Aular. Bienvenido, profesor. Gracias. Es importante destacar que esto forma parte de la iniciativa del Diplomado en Gestión Comunal, que está en su segunda corte, y por lo tanto venimos haciendo un ejercicio nacional, regional, municipal, parroquial, comunal y territorial, en la búsqueda pues de una construcción de saberes que permita construir el saber desde el lugar donde conviven los comuneros y las comuneras, y que esto permita el fortalecimiento de nuestra universidad, pero sobre la base del fortalecimiento del proyecto bolivariano y del autogobierno comunal. Estaremos en una especie de diálogo, entrevista, conversación para disertar un poco sobre algunos saberes que, en la medida que dialoguemos y construyamos saberes desde el territorio, va a entrar en contradicción desde la dialéctica de la construcción de un saber popular, de un saber científico lugarizado. Profesor, desde el punto de vista de esa triada epistemológica, vamos a hacer un pequeño énfasis en un tema que es fundamental: la importancia de la descolonización de la educación para que ésta sea fuente pues de la construcción del socialismo bolivariano. ¿Qué opinión nos merece ese tema? Bueno, un saludo a todos, a todas, comuneros, comuneras. Compartiendo con ustedes este espacio de diálogos, de intercambios, de saberes, que es la esencia de esta universidad, que se vislumbra pues, en la perspectiva de lo que significa la construcción del poder popular, la comuna y el socialismo. Esa triada que nos dejó el legado del comandante Chávez, ¿no? Su pensamiento, su práctica y su acción. Mira, evidentemente, profesor, cuando hablamos de descolonizar, es precisamente el hecho mismo de aprender haciendo, ¿no? Sobre nuestra propia realidad, sobre nuestra propia práctica. Cuando hablamos de comuna, precisamente un elemento que determina el hecho mismo de nuestras creencias, de nuestra construcción desde lo local, desde la esencia misma de lo que significa el ser humano, su inserción, su integración, cosa que choca con el colonialismo. El colonialismo se instrumentó como un método de opresión, de tortura, de secuestro inclusive de nuestros saberes, de nuestras raíces. Cuando esta universidad se plantea comunalizar el saber, la ciencia, el método, se construyen nuevas formas desde el quehacer mismo del hombre y la mujer, en el barrio, en el territorio, en el campo. Entonces se está presentando una manera, una forma distinta de concebir la realidad, de concebir la vida, ¿no? De concebir la sociedad, el Estado, la comunidad. Entonces eso genera una forma en el que el pueblo se identifica con lo que va construyendo, donde esa construcción pasa precisamente por su propia realidad. Es decir, es una historia concebida de lo que yo voy haciendo sobre la misma dinámica de la construcción del saber. O sea, no está aislado lo que construyo como historia, lo que construyo como saber y lo que voy construyendo como sociedad, como comuna en este caso. Entonces, cuando hablamos de descolonizar, pasa precisamente por tomar en cuenta esos elementos. Es decir, es el saber que no es el clásico intelectualismo, o sea, no es el clásico concepto, es eso que llaman por ahí ese epistemicidio, ¿no?
condenado, sino que se trasluce precisamente desde la misma realidad del sujeto. Entonces hablamos de un reconocimiento de la dignidad humana del sujeto en el territorio. A partir de ese reconocimiento de la dignidad, entonces estamos hablando de que para que logremos la justicia social tiene que haber una justicia cognitiva que permita reconocer todos los saberes, las experiencias, las expresiones, los sueños, los dolores, las urgencias, las recomendaciones, las críticas que a partir de la realidad territorial se dan. Creo que por allí va la cosa. Sí, es esa subjetividad, pues. Esa subjetividad que se va construyendo, repito, sobre esa misma dinámica histórica, pues, del sujeto en su contexto, su coyuntura. Allí con toda lo que nos caracteriza, pues, ¿no? Como venezolanos, la integración, el intercambio de saberes, nuestra realidad, producto de la crisis cíclica, ¿no? Del bloqueo, la injerencia. O sea, nos hemos estado construyendo, pues, ¿no? Y reacondicionando formas distintas para enfrentar esos elementos coloniales. Pero tampoco es una negación rotunda de las teorías clásicas, sino que es una crítica a esas teorías para, a partir de las experiencias propias, construir teoría, ciencia, conocimiento pertinente al servicio del pueblo. Correcto. Fíjate que el positivismo clásico negaba el saber popular. O sea, el positivismo clásico decía, si no es comprobable científicamente, no es verdad. Entonces hoy construimos verdades sobre nuestra propia realidad. Y ahí el papel fundamental de la Universidad de las Comunas, que sobre ese mismo contexto va construyendo saberes, realidades y verdades sobre esa síntesis epistemológica que el sujeto va generando, repito, sobre su misma dinámica social. Entonces es importante también mencionar la comuna. ¿Qué es la comuna? Pero el territorio y la comuna como fuentes categoriales para la construcción del poder popular, porque también estamos en esa discusión. Es la ruptura del poder hegemónico clásico de la dominación hacia un poder popular que sea desde lo local, desde la comunidad, pero sobre todo desde el territorio como fuente. ¿Qué podemos conversar sobre esos elementos? Territorio y comuna como fuentes para el poder popular. Fíjate, cuando hablamos de territorializar el proceso, es justamente ese elemento descolonial que se circunscribe al hecho mismo de la realidad allí en el mismo espacio donde vas construyendo tu vida, tu nueva forma de relación social. Tiene que haber una relación muy insertada, pues, entre lo que es mi realidad como contexto y allí donde yo construyo ese proceso comunal sobre esa misma realidad. El territorio no es exclusivo al espacio físico. O sea, cuando hablamos de territorio, no es el croquis que lo determina. La territorialización pasa precisamente porque tiene en sí misma un saber, tiene una historia, tiene una cosmovisión, y el pueblo se empodera de esa territorialidad porque no solo el hecho de que convive con ella, sino que la va construyendo sobre su misma dinámica social. De tal manera que la comuna insertada en el territorio, sí y solo sí, va a depender de la capacidad en que el pueblo, como asuma, pues, el poder popular, en ese contexto de la subjetividad, lo interpreta, lo asume en un carácter militante para que ese poder popular sea real. De lo contrario, no es común. Y partiendo de ese territorio y esa comuna y esa comunidad unida, esa comunidad de vida que se construye desde la dialéctica de las propias vidas que están allí,
Es importante, profesor, también mencionar la crítica que debemos hacer a ese concepto de poder de Weber, que habla de la dominación, el mismo concepto de Foucault de la relación de unas relaciones de poder donde hay un sujeto poderoso que domina, que construye relaciones sociales, y hay otros pues que están subordinados a ese ejercicio, con la puesta en escena que nuestro comandante Chávez mencionaba, que es un poder que obedece, un poder que está al servicio, con una fuente bien importante del pensamiento de Enrique Dussel, del poder obediencial. Pero no solo eso, sobre la base de un poder que tiene tres elementos fundamentales, que es un poder que tiene una ética de vida, porque busca la protección de la vida, es un poder que está refrendado desde el consenso con el pueblo, pero también entonces es un poder que está subordinado al mandatario superior, que es el pueblo organizado. Entonces, ¿qué poder popular es el que construimos a partir de la tríada epistemológica? Fíjate, históricamente en América Latina, en Venezuela, o sea, la historia de este proceso independentista, descolonizador en nuestros países latinoamericanos, en Venezuela, ha sido precisamente por eso se llama poder, porque el pueblo venezolano siempre ha insistido pues, en la necesidad de conquistar, de reconquistar, de tomar el poder. Siempre ha existido pues, elementos que limitan esa posibilidad, pero lo que te quiero decir es que el poder ha sido una conquista, una necesidad histórica del pueblo venezolano. Pero cuando hablamos de poder, sobre todo del poder popular, nos referimos al hecho mismo del pueblo, no solo en el ejercicio y en la conquista, sino asumiéndolo desde su propio ejercicio en una perspectiva que lo define con un carácter autónomo, es decir, el pueblo él mismo asumiendo el poder y construyéndolo sobre esa misma dinámica social, económica, política, cultural, comunitaria. Es decir, que el poder no se transfiere, el poder se conquista. O sea, el pueblo va asumiendo esos elementos y esos espacios en la medida que va conquistando y posicionándose del territorio, posicionándose de la infraestructura, va generando relaciones de poder que le permite entonces dar respuesta a esa necesidad innata del pueblo venezolano, que es asumir un poder como transición para el logro del objetivo del socialismo, la comuna, el Estado comunal. Pero repito, es el pueblo mismo quien da garantía de eso. O sea, no hay allí una ordenanza, una ley que lo determine, no, porque es el mismo pueblo que lo va asumiendo con la responsabilidad histórica que tiene para transformar esos escenarios. Entonces hablamos del poder popular sobre una base categorial también que nuestro comandante Chávez trae al estamento público para discutir lo que es la democracia. Pasamos de una democracia representativa a una democracia participativa y protagónica. Entonces, para que el poder popular se constituya a sí mismo como autónomo, pero como garante del ejercicio del poder público, del poder popular, del poder moral, del poder electoral, del poder ejecutivo, del poder legislativo, necesitamos que participe. Entonces, digamos que el poder popular y la comuna, como fuente de su misma concreción, necesitan a la democracia. Pero ¿cuál democracia, profesor? Fíjate, ahí Gramsci fue muy claro, ¿no? Cuando él hablaba de la hegemonía del poder y cuando hablaba, diferenciaba, ¿no?
esa contradicción que hay entre lo que no termina de morir y lo que no termina de nacer. Nosotros estamos en esa disyuntiva, o sea, en la construcción de algo que no nace a partir de algo que no muere. La crisis histórica. Crisis histórica. Y esa democracia representativa en su momento y participativa que está en construcción, hay una brecha, ¿no? Hay unos tiempos, hay unos lapsos allí que precisamente sobre la misma dinámica del ejercicio del poder popular es que nos va a permitir ir construyendo eso que no termina de nacer. Pero para llegar a eso, ¿qué implica? ¿Qué implica eso? Necesitamos un pueblo consciente, o sea, necesitamos un poder popular consciente. Cuando digo consciente es que se asume en sí mismo como práctica, como ejercicio de asumir cuotas de responsabilidad para que en ese ejercicio vaya construyendo esa posibilidad y que ese estado comunal y que esa comuna sea realmente la síntesis, pues, de lo que el pueblo va creando. Pues somos los saberes creadores, ¿no? El pueblo. Poderes creadores del pueblo. El pueblo va creando, va configurando, pues, ¿no? Sus formas propias de vida, su intercambio con los demás, con el otro, donde se mira, se refleja con la realidad que el otro le determina. Entonces, sobre esa dinámica de construcción, ese tránsito, sí, solo sí, la comuna, el socialismo, el poder popular van de la mano, van articulados, porque no puede haber otra manera. De lo contrario, no estaríamos fuera, pues, de esa posibilidad real. Y cuando hablamos entonces de ese ejercicio de poder y de comuna y de socialismo bolivariano, es importante no perder de vista que no es una revolución situada solamente en ese espacio, sino que, como nuestro comandante Chávez también la pregonaba, es una revolución de varios mundos dentro de muchos mundos, a decir de el pensamiento zapatista. Un mundo donde quepan otros mundos. Entonces, ese mundo donde caben otros mundos está lo multipolar, está la diplomacia de paz y está lo que actualmente ocurre en Venezuela. Medidas coercitivas y unilaterales de los imperios, dificultades materiales, espirituales en la población, en nosotros como población, un gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro articulando políticas internacionales con las de nuestro ejecutivo para poder fortalecer ese poder popular. Pero entonces hablamos de una revolución local, pero que reconoce las otras revoluciones, las otras realidades, el contexto, y entonces en función de eso, profe, el comunero y la comunera ven su localidad, pero también tienen que ver el carácter internacional. Sobre eso, ¿qué reflexión podemos hacer? Fíjate, esto es bien interesante porque el mundo hoy, bueno, hay una complejidad, hay una dinámica en el mundo geopolítica, geohistórica, eso que se hace llamar el nuevo orden mundial, esa hegemonía que no termina de morir, ese control, ¿no?, del espacio territorial, comercial, económico, político, social, que hacen que un sector de los poderosos, pues, en el mundo controlen el mercado, la economía, la vida inclusive, y eso genera bloques de poder hegemónicos que pretenden precisamente
asumir ese carácter de dominación. Y por supuesto, nosotros, cuando decimos nosotros, esta parte del sur, un bloque que viene resistiendo la embestida de las colonias europeas y norteamericanas en este caso, que juega a esa posibilidad de emanciparse en la construcción de espacios como la comuna, por ejemplo, es garantía real de que en la medida en que nosotros nos organicemos como pueblo, como vanguardia, pues, como espacio militante de la revolución, nos tocaría enfrentar pues, esos elementos hegemónicos mundiales. Tan grave es la situación que inclusive crean condiciones subjetivas para una guerra nuclear, una guerra mundial, cosa que sería el exterminio de la humanidad sin duda. Entonces, ¿qué debería conocer el comunero en función a eso? El comunero y la comunera tiene que estar a la altura de ese análisis, tiene que estar a la altura de lo que significa la interpretación real de la crisis cíclica hoy que sufre el capitalismo y su hegemonía, porque la propuesta que tenemos Venezuela en la construcción de un espacio, ¿no?, que es la antítesis del capitalismo, que se pasea precisamente por esa posibilidad, donde el pueblo venezolano asuma ese rol protagónico de lo que significa la construcción de una forma distinta de convivencia y socialización, y en donde el poder sea realmente garantía real para que el pueblo en su ejercicio protagónico lo determine, lo adecue a su realidad, a su contexto, y entonces podríamos hablar realmente de socialismo comunal. Entonces hablamos que para preservar la vida en la humanidad, el socialismo bolivariano como categoría fuente de la tríada epistemológica, pero a su vez de ese nuevo orden mundial, multipolar, pluricéntrico, de reconocimiento de las identidades, del reconocimiento del otro, del respeto a la cultura, a la tradición, al mito, a la leyenda, del reconocimiento de la Amazonía como fuente de vida, pero como fuente de conocimiento, del reconocimiento de los sures globales, de esos sures que están en todas partes y que, a decir de Fanon y Freire, habla de los subalternos y los oprimidos. Entonces, cuando hablamos de eso, surge la necesidad de un nuevo orden, pero un nuevo orden no cerrado, no totalmente ordenado, sino un nuevo orden dialéctico del socialismo bolivariano que nuestra universidad espera profundizar en qué es ese socialismo bolivariano, y no un qué es, vuelvo y repito, cerrado, sino un qué es como fuente, bueno, que se esparce y que es como una matriz también, dadora de vida. ¿Cómo es ese socialismo bolivariano, profesor? Sobre la base bien fundamental que es un socialismo bolivariano que construye un mundo nuevo, un socialismo vinculado con China, vinculado con Rusia, vinculado con la patria grande americana o latinoamericana, a decir de Bolívar y de Martí, pero es un socialismo bolivariano también que rompe con la estructura jerárquica del sistema mundo moderno, donde está el hombre blanco capitalista, machista, heterosexual, depredador, con otras identidades, con la mujer, con el campesino, con el niño, la niña, con el pescador, con el trabajador, con la persona con alguna discapacidad, con los trabajadores y trabajadoras, porque ya no solo es el sujeto histórico hombre trabajador, sino que en Venezuela Chávez abre un abanico de identidades para que esas identidades tengan expresión en el estamento jurídico, pero en la práctica del poder. Entonces, ¿cómo es ese socialismo bolivariano? Fíjate, el socialismo hay que verlo
como el socialismo científico. O sea, y por eso la universidad. O sea, tampoco es encajonar el socialismo en una categoría enciclopédica, ¿no? Tampoco es encajonar el socialismo como una utopía. O sea, el socialismo se da sobre la misma dinámica, ¿no? Contextualizada del sujeto que actúa en consecuencia para transformar escenario. Entonces, en Venezuela se viene dando ese ejercicio. El comandante Chávez, en su momento, cuando aquella expresión como una o nada, cuando aquello del socialismo o nada, da con el lastre precisamente a esa forma de ver la vida y la sociedad, con esa unilinealidad, unilineal, pues. Entonces eso le dio pues un cuerpo categorial a nuevas formas de interpretar la sociedad. Entonces, cuando hablamos de socialismo y los que de alguna otra manera venimos construyendo este tipo de escenario de una forma histórica como referente de lo que ha sido nuestra lucha en Venezuela, es esa manera en que el sujeto no solo hace una convivencia entre ellos mismos, sino que transforma, porque una revolución es eso, es transformar, construir lo que no se ha construido, y es romper con lo que haya que romper, es acabar con lo que haya que acabar, siempre y cuando, ¿verdad?, eso me garantice a mí esa posibilidad real de construir esos escenarios, ¿no?, a favor del pueblo, a favor de la mayoría, cosa que el capitalismo es contrario a eso. El capitalismo te dice, usted vale por lo que tiene, ¿no?, vista material, y el que no tenga nada, o sea, no vale nada. O sea, ese valor que transgrede, ¿no?, para identificar al sujeto, en el socialismo se generan elementos consensuados que le permiten al hombre y a la mujer ese buen vivir. De tal manera que nuestro proceso, cuando aspira la construcción de una nueva sociedad, en este caso socialista, comunal, popular, es precisamente sobre la base de la garantía de que el pueblo se empodere de esos elementos, de que el pueblo asuma las riendas y el protagonismo, porque el socialismo tampoco es un grupo, tampoco es un gremio, tampoco es un gueto dirigiendo en nombre de la revolución, sino que es el pueblo realmente protagónico de esa construcción histórica. Y Chávez fue muy claro con eso. Por eso que Chávez decía, la multipolaridad, el mundo multicéntrico. Por eso Bolívar, cuando hablaba de la Gran Colombia, cuando hablaba de la anfictionía latinoamericana, hoy podríamos hablar de ese mensaje, de ese legado que el comandante hablaba, el comandante Chávez, de la multipolaridad. El mundo hoy justamente se mueve sobre esa dinámica. Nosotros creemos en esas particularidades, y en ese mundo, en ese otro mundo posible, en ese otro mundo donde conjugan varios elementos de la multipolaridad, sobre esa dinámica yo creo que Venezuela puede enrumbarse hacia nuevos escenarios y pasar a ser, pues, históricamente, esa punta de lanza de la transformación revolucionaria para América Latina y para el mundo. Ok, profe, entonces estaríamos hablando algo así de algunas premisas que nosotros podemos aportar al socialismo bolivariano como ejercicio fuente de categorial, pero así como raíces que se siembran en el territorio, pero que florecen y se esparcen, que por lo tanto no son raíces únicas y tampoco son raíces solo en ese lugar, sino que mientras las abejas vienen y polinizan y llevan a otros lugares, se esparce, pero también se nutre de ese lugar a donde llega. Entonces, pudiéramos decir, profe, fuente del socialismo bolivariano, la descolonización del pensamiento. Así es.
la democracia participativa y protagónica, el buen vivir o el vivir viviendo, el mundo multipolar, el poder obediencial, el reconocimiento del otro y las diversas identidades. Sobre esa base, profe, fíjate, la universidad tiene un rol. Entonces dijimos, triada epistemológica, comuna, poder popular y socialismo. Pero entonces no es una universidad universal, sino que es una universidad multiversal, o sea, de varios mundos, de varios universos, de varios sentidos. Pero entonces la universidad tiene algunos términos: epistemología, ontología, metodología, pedagogía, andragogía, entre aprendientes, entre aprendizaje. Sobre la base de eso, entonces, ¿cuál es el rol que tiene la universidad para construir conocimiento? ¿Cómo construimos currículo desde la Universidad de las Comunas? ¿Cómo damos clase o compartimos clase o dialogamos entre aprendiendo en la universidad? ¿Cómo evaluamos en la universidad? ¿Cómo investigamos o cómo deberíamos investigar? Y cómo todo eso, profesor, debe servirle al pueblo para que sea poder popular organizado. ¿Cuál es el rol de la universidad? Claro, fíjate, habría que empezar por allí. Ya no sería universidad, porque lo único, lo universal, se contradice con la comuna. Tendría que ser esa entreversidad, ¿no? Eso como un primer elemento. Y un segundo elemento sería que no es vertical, o sea, no es una rectoría para abajo, sino que esa entreversidad se construye allí mismo en el territorio. O sea, sería de abajo hacia arriba. O sea, una universidad que se sitúa, se ubica territorialmente, precisamente sobre la misma historia del pueblo y sus raíces y sus realidades. Es decir, se romperían todos los paradigmas definitivamente en lo que es la construcción de una forma distinta de ver la educación, de ver, porque es decir, vas a educar, pero sobre esa misma realidad histórica del sujeto. Es decir, el comunero, la comunera, se sitúa, se ubica allí en espacios que se construyen sobre sus mismas realidades. O sea, sería una resignificación, inclusive de la praxis, de los códigos. Serían nuevas maneras de construir, de evaluar. Ya seguramente ya no se llamaría currículum, tendría otro nombre. Es decir, es una universidad que tiene que darse sobre unos pilares que se van generando y construyendo sobre la misma realidad del sujeto. No es un grupito. Esto sin alusiones a particularidades, sino desde una concepción histórica, ¿no? Es decir, es una universidad barrio adentro. Es una universidad que está allí insertada con la misma realidad, con la misma dinámica, pues, social, su realidad, sus contradicciones, sus necesidades, sus inquietudes, sus deficiencias, pero también sus fortalezas. Entonces, imagínate el reto que tiene esta universidad de construir una forma distinta de ver la sociedad y la vida, como significa hoy la comuna. Entonces, que la comuna no es una instancia, o sea, es mucho más allá que una ley que lo articule, sino que pasa a ser una esencia de vida del sujeto, con su realidad, construyendo él mismo sus propios códigos y necesidades, y sobre ese contexto que hoy determina, pues, este nuevo orden mundial, que es la multipolaridad,
sobre la concreción de lo que significa una revolución, una transformación social desde el socialismo. Fíjate, profe, hemos disertado bastante y ya, bueno, estamos cumpliendo con los tiempos dedicados a este ejercicio. Sin embargo, vamos a ir cerrando con algunas preguntas cortas y respuestas cortas también. Si preguntan hoy ¿para qué sirve la Universidad de las Comunas?, ¿qué le diríamos a los comuneros y al pueblo en general? Yo creo que es una oportunidad que tenemos los venezolanos y las venezolanas de hacer realidad aquello del golpe de timón. ¿Tú recuerdas eso, no? El comandante Chávez nos deja una lección tremenda que significa la posibilidad de transformar pues, la sociedad y el Estado hacia nuevas formas, ¿no? Nuevas relaciones sociales, económicas, culturales. Y esta universidad creo que tiene mucho que dar con relación a eso. Si nos preguntaran los científicos ¿para qué sirve la universidad?, ¿qué le diríamos? Tendría que ser una ciencia comunalizada, o sea, tendría que ser una ciencia que se salga de aquella intelectualidad dogmática, ¿no? Tendría que ser una ciencia pueblo. Estaríamos hablando de un investigador revolucionario, estaríamos hablando de un investigador pueblo sobre su mismo ejercicio para transformar esos escenarios propios de su contexto. Entonces es un investigador que siente, que piensa, que actúa y que transforma. Y que transforma transformándose. Exactamente. Pero también se genera la duda, si nos preguntaran, a la luz de los grandes problemas y dificultades que sufre nuestro pueblo motivado al bloqueo, a la guerra económica, a los errores propios que hemos cometido en la gestión pública, pero también en la gestión del poder popular. Si nos preguntan eso, sobre la base de los problemas de nuestra comunidad, ¿para qué sirve la Universidad de las Comunas? La universidad tiene que estar insertada en esa realidad. La universidad cuenta con profesionales, cuenta con toda una cultura tecnológica, metodológica, que le va a permitir a esos profesionales el ejercicio en la práctica, en el territorio, de generar esas posibilidades, no solo de encontrarnos, sino que en ese encuentro, esa posibilidad deje de ser una posibilidad y se convierte en algo viable, factible, real. Es decir, es transformar lo que se necesite transformar. Entonces, la universidad, ¿qué le corresponde? No solo insertarse allí, sino que involucrarse en esa realidad para generar lo que haya que generar desde el punto de vista del método, desde el punto de vista de lo que es la pedagogía. Pues sería una manera distinta, ¿no?, de interpretar los conocimientos, de construirlos, y que esa construcción del saber y del conocimiento, repito, genere esa transformación que requiere la sociedad. De lo contrario, no sería revolucionario. Y si la familia, alguien de una familia, de la intimidad de la familia, de lo privado de la familia que se hace público en la mancomunidad de relaciones, si alguien de una familia preguntara, profe, ¿y a mi familia para qué le sirve la universidad? ¿Qué le dijera a usted? La universidad sería, la entreversidad, sería lo más cercano a esa instancia que le permite al sujeto integrarse. Es decir, la familia va a contar con un espacio, con un escenario allí en su propio hábitat de ese contenido que va a sentir la identidad, se va a sentir identificado, y que la universidad le puede ofertar y ofrecer cosas que desde su misma realidad va a construir. Por eso que no solo no es unilineal, sino que se da sobre esa dinámica de transformar esas realidades que hoy, demanda nuestra familia, ¿no?, que tiene que ver con lo económico, tiene que ver, pero también con lo cultural, con la integración, con esa diversidad que a veces nos encontramos en la familia, con sus realidades. Creo que el papel de la universidad ahí es fundamental en ese contexto. Ok, profe, ya estamos culminando. Para que les dé rápidamente un mensaje a
nuestros comuneros y comuneras, a nuestros profesores y profesoras, a nuestros entreaprendientes. Un mensaje para finalizar, profe. La Universidad Bolivariana de las Comunas, en el empeño de construir estos escenarios, hay una avanzada con una segunda corte, es una experiencia de autopercepción, es una experiencia de construcción, de resignificación, es una experiencia para una nueva praxis, una nueva forma de convivencia, de articular saberes, de articular realidades, y pienso que eso nos va a permitir integrarnos en esa lógica de comuna o nada. Siempre lo he dicho, sería comuna o comuna, revolución o revolución, o sea, proceso y proceso, porque el socialismo tiene que construirse sobre esa dinámica, no desde la nada, sino ya en lo concreto. Bueno, para nosotros en la Universidad Bolivariana de las Comunas es un placer, es una dicha poder conversar estos temas con el profesor José Miguel Aular. Y bueno, mi nombre es José Antonio Martínez. Le damos el agradecimiento a nuestra universidad, a nuestro pueblo, a, digámoslo así, a esos poderes creadores que todavía hoy, en medio de la crisis sistémica del capitalismo mundial y de la creación y la recreación del socialismo bolivariano, estamos convencidos solo de que desde la educación y el trabajo y esa filosofía del amor por el otro va a permitir que en esta construcción dialógica del conocimiento construyamos la tríada epistemológica de la universidad: comuna, poder popular y socialismo bolivariano. Para todos, bueno, el agradecimiento y venceremos. Poder Popular, Comuna y Socialismo Bolivariano. Diplomado en Gestión Comunal, Segunda Corte 2023.